Ok. Bien, vamos a hablar un poquito. Hasta la clase pasada, el resumen que siempre hago los primeros 5 minutos, intentamos cambiar el ejemplo que teníamos antes para poder representar las redes a un ejemplo bidimensional en donde básicamente la entrada de mi función va a recibir un x1, un x2. Esto nos, espero que nos acordemos. En consecuencia, bueno, para poder ver cuándo quedaban las zonas activas o inactivas de las redes, necesitábamos curvas de nivel, en donde básicamente para poder graficar la consecuencia o lo que está haciendo las capas de activación, necesitábamos colocar x1, x2 del dominio y lográbamos entonces, o necesitábamos obviamente de alguna manera graficar las curvas de nivel para saber qué sucedía con los valores de la función objetivo f. Okay, nos dimos cuenta que, bueno, primero que nada, las líneas paralelas, perdón, recuerden que son simplemente, estamos para cada uno de valores de la y. Okay, esto vamos a decir, para cada uno de los valores vamos a asumir, esto es un ejemplo, que empezamos con y igual 0, aquí sería con y igual 0, 1, 2, bueno, vamos a colocar aquí 4 y aquí colocamos 6 y lo colocamos mejor para que pareciera que tienen la misma distancia. ¿Ok? Entonces simplemente valores de ejemplo. Y luego teníamos, ok, bueno, dependiendo obviamente de cuáles eran los cortes, dependiendo del color que teníamos de la curva de nivel, era el valor real de la variable y, ¿no? Por supuesto, en algunas zonas nos dimos cuenta que, bueno, después de aplicar la función de activación quedaban zonas planas en donde le colocábamos el color cero y obviamente eliminábamos cada una de estas líneas paralelas porque, bueno, obviamente la altura, la pendiente del hiperplano quedaba completamente en cero. Entonces, como ejemplo, nos damos cuenta cuán es complejo entender qué está sucediendo desde el punto de vista de la capacidad de la red de adaptarse, de hacer las predicciones de las funciones. Pero lo importante al final es que entendamos que son simplemente representaciones de funciones y entendamos más o menos, ok, la nomenclatura que vamos a utilizar de ahora en adelante. Por lo general siempre se van a acordar de las cosas que están a la izquierda. Vamos a tratar de utilizar la nomenclatura a la derecha por última vez. Recuerden, en vez de puntos de corte, vamos a utilizar ahora de ahora en adelante sesgos o biases. Los valores que tenemos en nuestros modelos los voy a llamar modelo, pesos, ok, coeficientes, cualquier cantidad de sinónimos, no necesariamente lo va a llamar pendientes. Si se acuerdan, incluso dije un ejemplo donde algunas veces los modelos no necesariamente van a tener asociados valores dependientes, sino son simplemente coeficientes que tenemos asignados para dependiendo de la función que estamos tratando de conseguir. Cuando tenemos todos los pesos disponibles, ¿ok? Decimos que son redes totalmente conectadas y en la clase pasada hice una referencia a grafos bipartitos, por ejemplo, al final cuando creamos nuestras redes, las que estamos haciendo por ahora, en donde tenemos por aquí la capa oculta y esta es la capa oculta I más uno. Si este tiene neuronas y este tiene 3 4 y 3 por ejemplo, si cada una de ellas se conecta, en el caso de las capas lineales, tenemos un grafo bipartito completo porque tenemos todas y cada una de las conexiones que puedan haber entre las neuronas de un lado y las neuronas del otro y asociado tiene una matriz de peso W. ¿Ok? Esto lo llamamos redes totalmente conectadas. Luego vamos a ver que en algunos casos esta W se transforma en una W', que es por ejemplo en el caso de redes convolucionales en donde no necesariamente usamos todos los pesos, usamos algunos, dependiendo de una función que llamamos la función de convolución y luego vamos a entender cómo funciona, pero por ahora, en términos de lenguaje, si sabemos que son redes totalmente conectadas, está bien. Los valores de la red, lo interesante es simplemente cada vez que tengamos unas HI, ok, la función de activación está evaluada, si es en el caso de la capa lineal, W por X más el posible punto de corte, ok. Interesante nada más entender, bueno, esto es una función de activación, estos son los valores de activación. Recuerden, dependiendo de la forma de A, la consecuencia es que los modelos son no lineales, la ReLU es la que estamos usando por ahora, luego vamos a usar más, ok, por ahora usamos la ReLU. Si A fue, recuerden que si A fuese f de x igual a x, que es la función identidad, estamos haciendo simplemente regresión lineal y no importa la forma de la red.
Una capa oculta, ok, una capa oculta, si nada más tenemos una, es una red poco profunda, en inglés Shallow Neural Networks. Si tenemos al menos dos, estamos trabajando con redes profundas, ok. Hoy vamos a ver experimentos sobre qué pasa si agregamos muchas neuronas de manera vertical o agregamos muchas capas ocultas de manera horizontal, tomando en cuenta, obviamente, la capacidad de la red. Vamos a ver un teorema, vamos a tratar de entenderlo para ver cómo funciona el tema de capacidad de la red dependiendo de estas dos variables. ¿Ok? Espero que hayan visto el video de la clase pasada porque eh, voy a asumir que conocen el código para poder entrenar la red y vamos a tratar de ir explicando poco a poco el experimento de hoy para que hagamos algo un poco más visual para aprender el tema de entre profundidad y obviamente anchura, ¿no? Entonces bien, vamos a leer. ¿Okay? Entonces leo. El teorema de aproximación universal garantiza que una red de una sola capa oculta con suficiente anchura, en este caso por términos em, de cómo hablamos la gente en el área. Una capa es ancha si es bastante, entre comillas, alta, a pesar de que son obviamente en español definiciones que son completamente opuestas. Básicamente, mientras más ancha es, más neuronas tenemos, ¿ok? Esa es la idea fundamental cuando estamos trabajando sobre una capa, ¿ok? Entonces, si digo que la anchura de la capa aumenta, simplemente estoy agregando más neuronas. Debería ser la altura, ¿no? Es que es suficiente altura, pero bueno, se usa width en la nomenclatura, me imagino. Bueno, debe ser que en algún momento las primeras redes las graficaban de arriba hacia abajo. Hoy en día se grafican de izquierda a derecha. ¿Okay? Estoy casi seguro que en un paper de LeCun él grafica las redes de arriba hacia abajo. Y por eso es que, bueno, quizás todo el mundo usa el término de anchura para el número de neuronas de una capa oculta. ¿Ok? Entonces vamos a tratar el tema de cómo jugar con la anchura de las capas ocultas, el número de neuronas de las capas ocultas, que debería ser la altura, y el ancho de la red en general, es decir, agregar más capas ocultas. ¿Ok? Entonces, podemos aproximar cualquier función continua. Recuerden, dentro de un subconjunto del dominio compacto, siempre y cuando decida cuál es el epsilon, no vamos a ponernos tan estrictos a la hora de mencionar el teorema de aproximación. Pero dice, pero el teorema, esto ya lo he dicho bastantes veces, solo podemos garantizar existencia. ¿Ok? No dice nada de la eficiencia a la hora de conseguir los modelos, porque esto depende, obviamente, de los algoritmos de optimización, ni aprendibilidad, ¿ok? Que básicamente es que tan capaces somos de generalizar entre datos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, hay un teorema, no importa cómo se llega, hay un teorema que se llama Depth Efficiency, que es básicamente intentar entender qué tan eficiente es la red dependiendo del número de parámetros que tengamos sobre la red, ¿ok? Y dice lo siguiente, demuestra que el número de regiones lineales, ¿ok? De una red ReLU crece polinomialmente en anchura, pero exponencialmente en profundidad. ¿Qué quiere decir esto? Es una pregunta, profe. Sí, sí. Bueno, que va creciendo de forma polinómica según cuántas neuronas le agregas a la capa oculta, suponiendo que tienes una sola capa, pero si en vez de añadirle más neuronas a la primera capa o alguna de las capas, lo que haces es añadir más capas, entonces crece la complejidad de forma exponencial y por tanto su capacidad para aproximar. Ok, eso quiere decir entonces, si las cosas funcionaran bien, ¿ok? Quiere decir entonces que el número de parámetros crece de manera exponencial de acuerdo que agregue más capas ocultas. Entonces, si tengo más regiones lineales, ¿qué nos dice la intuición sobre qué tipos de funciones podemos modelar? Por cierto, si ven esta gráfica, pregúntenme cosas, ¿ah? Perdón, la función. Si no se entiende. Entonces, lo que acabo de decir. ¿Podría repetir la pregunta? Sí, sí. Dije un comentario antes que me respondieran la pregunta porque tengo siempre cosas corriendo en background. La pregunta es, pareciera entonces que el número de regiones crece de manera
Bueno, por eso no, es un teorema, crece de manera exponencial dependiendo de la profundidad de la red, ¿ok? Pero polinomialmente de acuerdo a la anchura de las capas ocultas, ¿ok? Primero que nada, ojo, primero que nada, estamos asumiendo entonces que son redes en donde la anchura por capa es constante, ¿ok? Si, obviamente, si variara, tendríamos un vector W dependiendo de las capas ocultas. Y bueno, aquí habría que ver cómo hacemos para escribir esto asumiendo que varía el número de neuronas por capa oculta. ¿Cómo lo harían si este fuese el caso? Dado que estamos en cosas, en procesamiento de cosas asintóticas. Se podría tomar, Es agregar una ya, línea aquí. Ajá. pensaba que se podía tomar como referencia la capa que sea más ancha. Eso es todo, eso es todo. Sea W max igual al máximo del vector W. Eso es todo lo que hay que hacer. Asumo que todas tienen el máximo y llegamos acá, ¿ok? ¿Quién dijo esto? Ya, Miguel. Ok. ¿Se entiende la idea? Si tuviese un vector en donde es variable, asumo el peor caso posible, como si estuviésemos en estructura. Es más fácil asumir el peor caso y reutilizamos el teorema, así de simple, ¿ok? Evidentemente, si es variable el vector W, si tengo, si es variable y escojo el máximo, vamos a tener menos parámetros para alguna de las capas, pero no me importa, uso el máximo y listo, ¿no? Entonces, bien, asumiendo Profe, que entonces es constante. ¿la de qué era? Perdón, perfecto. No, Una la de. pregunta, ¿qué es la D? Entonces la D la tenemos acá. Es la dimensión de entrada. Ya va, Dios, no sé qué me pasó con mi mano. Eso debería haber sido en línea recta. Vamos a ver si lo podemos lograr. Ok. Ajá. D dice dimensión del input. En el caso de lo que vamos a trabajar, es la dimensión de entrada con 2. Vamos a hacer vamos a hacer experimentos con una función de 2 entradas. Entonces, D es simplemente la dimensión de entrada. Entonces aquí ya es interesante, ¿ok? ¿Por qué? Porque si W es menor a D, ¿qué está pasando, chicos? Que estamos perdiendo información. No solo nos estamos perdiendo, ¿qué hace esa red? Fíjense, tenemos al comienzo unas 2 neuronas y luego aquí coloco nada más una. ¿Qué va a pasar aquí? Posiblemente sea una suma. Ah, ok. Va a obtener que sea el promedio de las dos entradas. Sí, es un desastre, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Por lo general asumimos que, bueno, tiene que ser al menos igual, ¿ok? Que el número de neuronas de tal manera que tenga algo de sentido lo que está sucediendo, ¿no? No tiene mucho sentido que yo vaya a tratar de predecir dos variables, o sea, que dadas dos elementos de entrada nada más utilizo una sola neurona. Entonces, bueno, este tipo de casos esotéricos nunca vamos a usar modelos tan pequeños. Pero tomen en cuenta que aquí estamos dividiendo entre D de tal manera que W debería ser al menos mayor que el número de elementos de entrada. Aquí estoy multiplicando, entonces ya es más sencilla la vida, ¿no? No nos importa mucho el número de veces que estoy colocando capas ocultas referente a la entrada, ¿ok? Entonces, Profe, tenemos... una pregunta. Sí, Entonces, la cantidad de capas ocultas tiene que ser mayor o igual de la cantidad de inputs. sí, por lo general asumimos que este valor tiene que ser mayor que, al menos un poco, tiene que ser al menos igual para que sea mayor que uno. Y tengo aquí un valor que es uno y luego lo elevo a ciertos valores para tratar de calcular el número de parámetros. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Entonces, nuestra intuición, vamos a ver qué va a suceder. Nuestra intuición es que mientras más capas ocultas agregue, la capacidad de generalización del modelo debería ser mejor porque tengo más regiones lineales. Esta es la opinión de todos. Alguien puede debatir mi hipótesis inicial y no hay ningún problema y hablamos. ¿Puede repetir la hipótesis, profe? Sí, si yo leo esto, ¿ok? Leemos de nuevo. Demuestra que el número de regiones lineales de una red ReLU crece polinomialmente dependiendo de la anchura. Recuerden, anchura es número de neuronas de la capa oculta, pero exponencialmente con la profundidad. Profundidad es número de capas ocultas que estoy agregando. ¿Ok? Entonces, si esto sí fuese así, si esto es cierto, y yo quiero más regiones lineales, quiere decir que mientras más capas ocultas tenga,
mejores van a ser las aproximaciones. ¿Por qué? Porque tengo más regiones lineales, en consecuencia me voy a adaptar mejor a los datos que tengo disponibles. ¿Se ve? Esa es la hipótesis, ¿ok? Eso es lo que deberíamos esperar. Vamos a ver si es cierto desde el punto de vista práctico con un ejemplo de juguete, ¿ok? Yo creo Y, que eso podría causar un overfitting al hacerla una red neuronal muy compleja, por lo menos ok, para un ejercicio sencillo. vamos a ver, vamos a llegar a eso y vamos a ver por qué y qué en verdad estamos haciendo filtering a qué cosas. Vamos a ver con los ejemplos que hay que tener cuidado con, no quiere decir que hay que tener cuidado con lo que decimos, sino es cierto, pero depende de ciertas cosas. Vamos a ver los ejemplos para que vean experimentos de manera global. Ahora bien, terminamos de leer. Es decir, componer capas profundidad permite redoblar el espacio de entrada repetidamente, generando particiones exponencialmente más complejas con mucho menos parámetros que una red equivalente. ¿Ok? Entonces recuerden, número de regiones lineales y número de parámetros no necesariamente es lo mismo. Aquí estamos viendo un teorema que me dice el número de regiones lineales dado la cantidad de parámetros. ¿Ok? Conviene matizar. El teorema cota la complejidad representable, no... Ya va que la Chihuahua está haciendo algo. Ajá. No el error cuadrático medio del conjunto de validación. Entonces es importante esto porque, ¿ok? Lo que nos dice es, bueno, cómo estamos acotando la complejidad en el sentido de cuántas regiones lineales estamos creando, pero no nos dice nada del error de validación. Vamos a ver, bajo ciertos escenarios, qué sucede con el error de validación, ¿ok? Más regiones lineales no implica directamente mejor generalización. Vamos a ver por qué. Porque todo depende primero que nada del método de optimización. Vamos a luego utilizar a cambiar ciertas tonterías para que vean cómo cambian mucho las cosas, ¿ok? Y también importa mucho la función objetivo que debes intentar, ¿ok? Correlacionarse con esa complejidad inherente que estamos tratando de agregar al problema. ¿Eso qué quiere decir? Si mi función objetivo es muy simple y uso un modelo demasiado complejo, obviamente puede ser que nuestra aproximación no sea muy buena, ¿ok? El experimento que sigue es una exploración empírica inspirada por este resultado, no una verificación directa del teorema. Entonces, vamos paso a paso. Primero, ¿ok? La función que vamos a intentar aprender usando una red neuronal es esta función que está acá, ¿ok? ¿Cómo se ve esta función? Se ve así. Luego vamos a llegar al código, pero vamos a ir explicando poco a poco. La función se ve así. Queremos intentar, ¿ok? Aprender la función que está a la izquierda. Quiere decir entonces, ¿ok? Que lo que vamos a intentar hacer en nuestra red es f de xy es igual a z. Y z es mi objetivo. No estamos haciendo clasificación, estamos haciendo regresión. ¿Todo el mundo me sigue? Sí. Ok, entonces importante. Estamos haciendo regresión, pero fíjense que esto no tiene nada que ver con una línea, un hiperplano. Ya estamos en un tema en donde podemos aprender funciones que no son necesariamente lineales. ¿Ok? Regreso para arriba antes de ver la gráfica, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, vamos a intentar comparar la función de pérdida en el conjunto de entrenamiento y validación. ¿Ok? Vamos a intentar ver cuál es el gap de generalización. Esto nunca lo he dicho. ¿Qué creen ustedes que es esto? Es la diferencia entre el error de entrenamiento y el error de validación. ¿Ok? El gap entonces me dice qué tan lejos estoy generalizando. ¿Ok? Entre lo que estoy aprendiendo dado el conjunto de entrenamiento versus lo que debería estar aprendiendo dado el conjunto de validación que en teoría desconozco. ¿Ok? Tercero, que es importante, vamos a introducir un término que se llama la eficiencia o el score de eficiencia por parámetros, que es 100% heurístico. ¿Alguien se acuerda qué significa heurístico? En este caso no es heurística desde el punto de vista de algoritmo, sino de un score. Creo que se refería al mejor de algo. O sea, un modelo heurístico, el mejor modelo. Es Algo así. cuando teníamos una heurística, desde el punto de vista algorítmico, es tomar la mejor decisión en el momento y siempre seguir hacia adelante en el algoritmo y no nos regresamos como si no tenemos la capacidad de, dado un estado, regresar a un estado anterior para modificar la decisión que tomé. ¿Ok? En este caso, la idea de un score heurístico simplemente es
es una métrica que alguien inventó en algún paper que todo el mundo usa y funciona relativamente bien, pero nadie puede probar por qué sirve. Esa es la idea. Esta es la manera, disculpen el término en inglés fancy, de inventar algo que no sabemos por qué funciona, pero todo el mundo lo usa. ¿Ok? Esa es la realidad. Entonces, ¿qué tiene esto? Es uno entre un producto de dos cosas. Lo que está a la izquierda es el error cuadrático medio del conjunto de validación multiplicado por el logaritmo en base 10 del número de parámetros. ¿Por qué creen que colocan el logaritmo? Porque el número de parámetros puede ser muy grande. Porque crece de manera exponencial dependiendo del número de capas ocultas. Y bueno, aquí mitigamos un poco el crecimiento del número de parámetros. Entonces, este valor, ¿ok? Mientras más pequeño mejor. Este valor, vamos a analizar la idea, ¿no? El error de entrenamiento del error cuadrático medio en el subset de validación, mientras más pequeño es mejor, ¿ok? Y la cantidad de parámetros que uso, entre comillas, ¿ok? Aquí, bueno, aquí nos podemos caer en discusión con gente de cálculo. Entre comillas, puede ser que mientras menos parámetros uses es mejor, ¿ok? Pero bueno, si uso pocos parámetros y el error de validación baja, ¿ok? Es algo que entre comillas es bueno. El tema es que, bueno, la gente de nosotros, los computistas, como podemos utilizar este hardware como queramos, en verdad no nos importa mucho abusar con el uso de recursos y bueno, esto no nos interesa que aumente mucho. Pero la idea es, bueno, si seguimos con la idea de cálculo, normalmente haciendo ciencias, nos gustaría que podamos tener mejores generalizaciones o mejores modelos usando la menor cantidad de parámetros posible. Y hago uno menos esto para que el producto, ¿ok? Si esto quiero que sea bajo y esto quiero que sea bajo, hago uno entre el ratio normalmente para que esto esté un poquito más controlado. ¿Ok? Esa es la heurística, esta es la medida. Luego vamos a ver este valor, qué cosas nos dan. ¿Ok? Entonces vamos a bajar. La pregunta importante que deberíamos estar pensando es, ¿qué factor arquitectural entre anchura y profundidad produce mejores modelos en términos de generalización? Y si esto cambia o no dependiendo del ruido. No hemos hablado, ¿ok? De que en verdad, cuando tenemos nuestra Y, en verdad recuerden que siempre tenemos un ruido inherente disponible o que debería estar, deberíamos intentar tener modelos que reaccionen bien ante la presencia de ruidos, ¿ok? Entonces, no es solo que también generalizamos para tratar de conseguir la Y, sino qué tan robusto es el método dependiendo de si hay o no ruido. Ese es el experimento que vamos a hacer hoy. Y desde el punto de vista empírico vamos a analizar qué está pasando y entender algunas cosas y les voy agregando, mientras vemos los resultados, ideas que luego vamos a aprender un poquito más, que no necesariamente hoy les puedo dar la respuesta a todo, pero les abre un poco la mente de cosas que están sucediendo. ¿Ok? Entonces, vamos poco a poco. Estos simplemente son librerías y setup, no hay nada que pensar. Aquí tengo cómo generamos los datos y cómo hago para ver los datos. Esto no necesitamos hablar mucho. La generación de datos sí me parece un poquito interesante en el sentido, primero, esta es la función que estamos tratando de modelar. Fíjense que recibe la X y la Y y ya simplemente aplicamos la función seno a los valores y esa es simplemente la función que está ya definida, ¿no? Esta parte de acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, en la Sí, primera línea estás creando como un vector, ¿no? Y en la Esto segunda está, no sé qué. sí, sí, esto es ¿cómo lo que es eso que crea, no entiendo? fíjense, esto lo que crea es un espacio lineal entre -3 y 3 dependiendo de cuántos puntos quiero tener yo, ¿ok? Entonces, aquí me dice cuántos puntos necesitamos y hago un dominio lineal entre límite inferior y límite superior. ¿Qué es esto? Es básicamente decir, voy a tener un vector cuya cardinalidad, aquí estoy usando como 7 materias a la vez, me disculpan, la cardinalidad, vamos a utilizar simplemente la longitud, ¿ok? La cardinalidad de esto me va a dar 40 y sé que el primer número es -3 y el último es 3, ¿ok? ¿Cómo yo hago para llenar el resto? Hago 1 entre 40, que es el step, el siguiente puntico es -3 más
1 entre 40. Y el siguiente es menos 3 más 2 veces entre 40. ¿Se entiende? Hasta llegar al último. Entonces, bueno, podemos debatir si el resultado final es 41, 40, no sé cuál es. Podemos ver cuál es. La idea es esta. Es simplemente crear un espacio lineal que sea menos 3, menos 2.98, menos 2.96, dependiendo de qué es 1 entre 40. ¿Se entiende? Que esto debería ser 0,25 rodado a la derecha, 0.025. ¿Ok? Entonces el primer valor es este, el siguiente es menos 3 más 0.025. El siguiente es 2 veces 0.25 menos 3 hasta llegar al 3. ¿Se entiende? Ok. Eso creo que es bastante sencillo. El mesh grid es simplemente hacer lo mismo, pero generalizando hacia un grid, porque yo quiero un dominio que use el grid. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener de este valor que va de menos 3 a 3 y de este valor que va de menos 3 a 3, genero todos los posibles puntos en dos dimensiones para yo poder usarlos como dominio de la función. Y evalúo, ok, dentro del grid la función. Y tengo todas las alturas. ¿Se entiende? En cualquier caso, bueno, cuando tengan el código, ustedes mismos lo juegan con eso. Y aquí simplemente agrego el ruido. Eso es todo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Nada, la idea fundamental es tratar de que el ruido siempre sea el mismo seteando. Recuerden la semilla del RNG, del número de generador en este caso valores flotantes, pero bueno, es simplemente para que tengamos siempre de manera reproducible los mismos valores. Luego acá, ok, básicamente lo que estamos haciendo es generar la matriz de datos de X y la matriz de Y real y la matriz de Y con ruido que vamos a utilizar para nuestro proceso de entrenamiento. Donde me pueden preguntar qué está sucediendo, ok, es aquí en esta línea. ¿Alguien sabe qué estamos haciendo acá? No importa si no sabemos, pero curiosidad. Ok, en PyTorch lo que está sucediendo es lo siguiente. Si tuviésemos un tensor de dimensión X, W, Z, ¿qué viene antes de la X? Y, ¿no? Bueno, no importa. Si tuviese un tensor de 4 dimensiones, por ejemplo, que tenga dimensión Y, X, W, Z, este método transforma todo en un vector de una sola componente que tiene ¿cuántos elementos, chicos? Y más X más Z más W. Más. Más W, o sea, la suma de todos. ¿La suma seguro? No, pensé que era el que comprimía todos en un solo vector, por lo que lo entendí. Sí, sí, sí. Lo comprime en un vector, pero ¿cuántos son? Fíjate, si fuese una matriz 3 por 2, ¿cuántos elementos tengo? Ah, ya, sería la multiplicación ya. Ok. La idea está bien, solo que en vez de suma es multiplicar. Ok. Multiplicamos, multiplicamos, multiplicamos. ¿Ok? El onSqueeze es lo contrario a hacer flatten. Le está agregando una dimensión. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden que en PyTorch esta cosa es de dimensión esto, coma. Recuerden la idea de que es una coma porque es un vector que no es un vector columna. Cuando le coloco el squeeze 1 le agrego una dimensión. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un vector cuyo shape es Y por W por ya me comí una de las letras, no sé cuál. Ajá, X, W y Z con una columna. Eso es todo lo que estamos haciendo. El onSqueeze agrega una columna, agrega una dimensión sin alterar el número de elementos. Entonces, este método lo que hace es agarrar todos los elementos de un vector o un tensor, lo aplana en un solo vector con fila, no columna, y aquí le agrego una dimensión. Eso es todo. ¿Ok? Y hago lo mismo para la X y el Y con ruido. Entonces, ya entendimos esto, entendimos que estamos haciendo el plot. Entonces, ¿qué hice acá?
definimos una arquitectura flexible de un multilayer perceptron. ¿Cuál es la idea fundamental? Por eso les pedí que vieran el video. Entonces, en vez de usar sequential, fíjense lo que hicimos. Primero, tengo dimensión de entrada, dimensión de capas ocultas, dimensión de salida, función de activación. ¿Eso qué quiere decir? Pudiésemos modificar la función de activación por ahora, ¿ok? Estamos utilizando nada más la función relu. Luego, ¿qué hacemos? Para cada una, ¿ok? Para cada una de cuántas capas ocultas tengo, hago lo siguiente. A layers, que es un arreglo, que es lo mismo que hacer el sequential, estoy haciendo el arreglo, en vez de definirlo, estamos en generación de datos, ok. En vez de hacerlo de esta manera, aquí. ¿Dónde están los contenedores? Contenedores no leo. Aquí. Ok, en vez de hacer sequential donde colocamos cada una de las líneas, yo le puedo colocar a esto un arreglo y es lo mismo. ¿Se ve? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Aquí no, acá. Estamos creando un vector y en algún punto, que es la línea 12, lo vamos a pasar como parámetros al sequential. ¿Ok? Entonces creo mi arreglo para cada una de las capas ocultas. Cada una de esas capas, ¿ok? Es obviamente una capa lineal en donde tenemos dimensión de entrada, dimensión de salida y es constante. ¿Por qué es constante? Porque estamos utilizando la idea, ¿ok? De que es una capa, de que son grafos bipartitos todos conectados entre ellos que tienen la misma anchura, ¿ok? Para cada una de ellas además le agrego la capa de activación que es un parámetro de mi método. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Entonces es flexible porque yo puedo entonces modificar cuántas capas ocultas quiero y las dimensiones de entrada y salida. ¿Ok? Es bastante sencillo de hacer y al final creo mi capa y luego para una entrada simplemente llamo a la capa. Para poder contar los parámetros, porque es útil, porque estamos viendo la idea de eficiencia, lo que hacemos es, para cada una, ¿ok? De los parámetros de nuestra red, recuerden que aquí estoy heredando de module, de red neuronal. El module tiene definido, ¿ok? Un valor para los parámetros porque estoy llamando al constructor del padre. ¿Se entiende? Cuando llamo al constructor del padre se llena, ¿ok? Se llena, bueno, está activo el punto parameters que me dice cuántos parámetros están disponibles para poder entrenar, ¿ok? Hay una restricción, recuerden, la restricción es que son aquellos parámetros que son que están libres y que puedo entrenar a la hora de hacer de calcular los gradientes. Por ahora no estamos congelando ninguno de los parámetros, pero se pudiese hacer y la idea del experimento sería, o sea, se pudiese utilizar sin importar. Esto se lo podemos quitar, lo que quiero decir, porque por ahora todos los parámetros son entrenables, pero se lo dejo igual. Entonces, para cada uno de los parámetros yo puedo hacer p.número de elementos y me dice, dada la estructura, cuántos elementos entrenables hay. Eso me dice, pues, logramos contar cuántos parámetros hay. ¿Se entiende la idea? Estoy contando nada más cuántos parámetros son entrenables en mi red. Luego, mi método de entrenamiento es literalmente una copia de lo que teníamos antes, asumiendo que, primero, estoy utilizando el método que se llama trainAdam, usa nada más Adam Optimizer. Por ahora no importa, chicos, no importa qué es Adam, lo vamos a ver en algún punto, lo tengo acá, ok, lo vamos a ver en alguna clase. Esto no se asusten, al final van a darse cuenta que es demasiado fácil. Por ahora asumamos que es simplemente un método como el descenso del gradiente. A los optimizadores, recuerden, tenemos que pasarles cuáles son los parámetros y el learning rate, que es el paso, el step, cuando estamos calculando el gradiente. Luego el criterio, estamos usando como es regresión el error cuadrático medio. En mi historia, que estoy almacenando los valores de la función de pérdida de entrenamiento, el valor de la función de pérdida de validación, cuánto tardamos y los pasos dependiendo obviamente de las épocas. ¿Ok? Como siempre, primero llamo a que mi modelo esté en modo entrenamiento, colocamos los gradientes en 0,
paso hacia adelante, aplico el valor de la función de pérdida, calculo los gradientes y hago el paso del optimizer. ¿Ok? Espero que hayan visto el video y no tenemos que repasar esta parte para poder terminar hoy a tiempo. Almaceno los valores. ¿Ok? Entonces, ¿dónde tengo que evaluar mi modelo dado los valores? En el conjunto de validación, dado obviamente el Y de validación. ¿Ok? Entonces aquí hago el paso de entrenamiento, aquí almaceno al momento cómo van las predicciones dependiendo obviamente del conjunto de entrenamiento. Y simplemente para cada una de las iteraciones, ¿ok? Lo vamos almacenando. Eso es todo lo que hace este código. Si quisieran, ¿ok? Tener más, entre comillas, y bueno, la clase que viene, que por cierto, tenemos que discutir cuándo es, porque la semana que viene es la semana de investigación. Pero bueno, este método es simple, en donde asumimos simplemente que estamos usando Adam. Les coloqué uno un poco más complejo, en el sentido que en los parámetros del método de entrenamiento pueden decidir cuál es la clase de optimización y los parámetros que le pasan al optimizador. ¿Ok? Luego, tengo diferentes métodos de graficación. Yo no creo que tengo que explicar cada uno. Eso simplemente se explican ellos mismos. Esto es simplemente el plot donde tengo en el eje Y la función de pérdida, en el eje X tengo las épocas. Aquí es función de pérdida, tiempo. Aquí graficamos la eficiencia de los parámetros de acuerdo a la métrica que definimos antes. Aquí quiero ver cuál es la función verdadera y la función con ruido. Las curvas de validación. El dataset sin el ruido. Perdón, con el ruido. Predicciones, etc. Hay muchos métodos que tenemos acá. Luego, para poder correr los experimentos hice este método. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de esto? Primero, vamos a correr el experimento para muchas arquitecturas y muchos niveles de ruido. Para cada una de los experimentos defino un valor de pasos. Recuerden que es cuántas veces voy a recalcular el gradiente y actualizar los valores de mi modelo. Evidentemente, a medida que avance el tiempo debería, entre comillas, ir aprendiendo. Una cosa importante de este experimento es que el número de pasos, para que sea justo el análisis, el número de pasos debería ser el mismo para todas las redes y todo, no importa cuál es la arquitectura y el valor de ruido. ¿Qué pasa? Les hice una versión que se llama modo, que vamos a discutir después para qué sirve. Por ahora asumamos, vamos a discutir ahora en 20 minutos para qué hice esto. Asumamos que estamos nada más en este código, pero primero, ¿qué estamos haciendo? Primero, para todos los tipos de niveles de ruido, generamos los datos, obviamente, ¿ok? Dependiendo de cuál es el ruido que le estoy colocando. Empezamos en 0, llegamos hasta 1, ahorita vamos a ver cuáles son las configuraciones. Luego, para cada una de las arquitecturas, vamos a ver ahora cuáles son estas arquitecturas. Tengo el nombre y las dimensiones. Genero un modelo para las arquitecturas. Cuento cuántos parámetros hay. Entreno. Tengo el historial del entrenamiento. Y almaceno, ¿ok? Almaceno en un vector que se llama results todo lo que está pasando. Tenemos el historial de la ejecución, los parámetros que usé, cuáles son las predicciones, es decir, son los Y', que luego voy a comparar con las Y reales. El score de eficiencia, cuál es el gap entre obviamente entre el valor de la función de pérdida en validación y en entrenamiento. En el caso de estable, que comparo todos los modelos bajo el mismo criterio de número de iteraciones, es obvio que el gap es el valor final de validación y el valor de la función de entrenamiento en la última posición. Por eso uso -1. ¿Esto se entiende? Voy a tener, si fuese 1000 valores de la función de pérdida para entrenamiento, 1000 valores para validación. Si quiero comparar el gap, comparo los últimos dos valores. Esa es la idea fundamental. ¿Ok? De hecho, final val, que está acá, es simplemente, ya, déjame borrar. Final val, fíjense que es simplemente el valor
en el historial de la curva de validación en su última posición, pero como quiero calcular el valor de eficiencia, necesito ese número en una variable para poder calcular la eficiencia. ¿Se entiende la idea de los experimentos? ¿Alguna pregunta? Esto es literalmente lo que les coloqué en el código. Hay una cosita más que estoy almacenando un poquito más de cosas para poder hacer los gráficos. ¿Ok? Entonces vamos paso a paso. Primero, las arquitecturas. Entonces la primera arquitectura es una red con 256 neuronas. La otra es una red con 4 capas ocultas de 16 neuronas. Y la última es una de 4 capas ocultas y 64 neuronas por cada capa. ¿Ok? Podemos luego modificar esto y vemos los resultados y analizamos juntos. Luego, niveles de ruido de 0 a 1. Aquí les pregunto por qué es de 0 a 1. ¿Y de qué depende esto? ¿Qué creen ustedes? Es como, el nivel de ruido es como para meter sesgo, como hicimos antes en Machine Learning. El nivel de ruido básicamente es... ¿Qué es esto, vale? Ya, sorry. F de XY real le estoy sumando una normal 0 epsilon cuadro. Y epsilon justamente o es 0 o 0.1, 0.5 o 1. Mi pregunta es, ¿por qué esos son los valores que estoy usando? Hay una respuesta. Ese es como el porcentaje de ruido que le estamos colocando. No, literalmente es este valor. Es la desviación estándar de la normal 0, de la normal 0 sigma. No sé por qué usé epsilon, por cierto, es sigma. Eso es sigma. Ya, esto no es sigma. Sigma cuadro. Porque mi pregunta es, ¿por qué va de 0 a 1? La respuesta es sencilla. La respuesta es que no sabemos por qué va de 0 a 1. Ni tengo información. No tenemos, bueno, no les he dado información de por qué va de 0 a 1. El valor de los ruidos que podemos usar en el experimento depende del rango de F. ¿Ok? Vamos a ver por qué uso de 0 a 1. Pero la respuesta es que no siempre cuando hagamos preguntas podemos dar la respuesta. No tienen suficiente información para saber por qué estoy usando de 0 a 1. Vamos a ver ahora usando grafiquitos para que vean por qué. ¿Ok? Sigo. Vamos a graficar. Entonces, para que tengamos todo por si acaso. Ok. Vamos a intentar primero que moverme en... Ok. Datos reales de datos de entrenamiento. Si no hay ruido, ¿qué sucede, muchachos? Queda igualito. Es la misma función, ¿ok? Por favor, espero que esté bastante claro. Luego, ¿qué sucede? Fíjense algo importante. Pareciera, no sé cuáles son los valores reales, pero pareciera, ¿ok? ¿Por qué no puedo...? Ah, este es el tema, Vamos a ver hasta dónde podemos. Ok, hasta aquí. Ya. Ok, pareciera... Aquí sí me deja por alguna razón. Pareciera que el rango de mi función... No sabemos muy bien aquí hasta dónde es, pero asumamos que... bueno, viendo esto, debe ser un poco mayor que 1. No sé cuánto es, honestamente, no sé cuál era el valor, pero yo creo que es cercano a 1. De hecho, se pudiese calcular dependiendo de la función, pero no vamos a verlo tanto. Entonces, ¿qué pasa? Si el valor máximo es cercano a 1 y colocamos un ruido 2, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Bueno, esa es la desviación estándar del ruido. Entonces, bueno, va a ser una normal cuyo rango es de menos infinito a infinito, pero concentrado alrededor del 0. Y las desviaciones es 1, 2, 3 desviaciones estándar, dependiendo obviamente del valor que le estoy dando. Me van a quedar alrededor, si coloco desviación estándar 2, alrededor del 75% de los casos me quedan entre menos 2 y 2. Y voy a perder completamente la señal de la función. ¿Se entiende? Entonces, colocar 1, ya 1 es bastante ruido como para perder la señal original de la función. En nuestro contexto, la señal es simplemente la función que yo debería estar aprendiendo. ¿Ok?
Bien, sigo. Con 0.1, fíjense que queda esta función. Con 0.5 queda esta. Con 1, ¿qué creen ustedes que está pasando? Está como deformando. Claro, el ruido obviamente deforma. A ver, esto nunca no lo hemos hablado, aunque lo debería agregar en ML. Fastídieme para hacer una clase una parte de 20 minutos en una clase. Hay algo que se llama el Signal to Noise Radio, que es señal, es de la función original que tanto estoy aprendiendo. ¿Ok? Y el noise obviamente es el ruido. En algunos casos, sobre todo para la gente de procesamiento de señales, a ellos lo que más les interesa es justamente qué tanto aprendo de la señal dependiendo del ruido disponible. ¿Ok? Eso creo que lo vimos en común, profe, en Eso lo ven, comunicación de datos. obviamente se ve en comunicación de datos, exactamente. ¿Por qué? Porque los canales de comunicación deben, más que nada, asegurar que la cantidad de datos que se van a enviar a partir del canal de comunicación van a llegar con, tiene que haber obviamente una tolerancia a error, ¿ok? Pero, o sea, es claro que la tolerancia al error no puede ser tal que yo pueda deducir cuál es la señal en base a este error, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos que analizar cuál es la distribución del error, de tal manera que, bueno, algunos bits van a llegar con error, pero obviamente hay un límite en el cual podemos reconstruir la señal original. De hecho, hay un ejemplo súper famoso en una elección en Bélgica en el año 2002 o 2003. No me acuerdo cuál es el año. Lo que sucedió fue que había una elección, imagínense que hay 10 candidatos. En esa época el sistema de votación era electrónico, un poquito más complejo que el venezolano, en donde básicamente la idea fundamental es cada persona que va a votar, okay, una persona que va a votar va obviamente a la máquina de votación, pero además tiene una tarjeta mecánica, una tarjeta magnética asociada a la persona. Esa tarjeta magnética la metes dentro de la máquina. Cuando tú seleccionas los valores en la computadora, queda almacenado en la tarjeta cuáles son los valores que seleccionaste y esto lo metes en una caja. En el contexto nuestro venezolano, ¿qué creen ustedes que es la tarjeta magnética? El papelito donde uno arrima. El papelito simplemente es para verificar, ¿ok? Que lo que está en la máquina está bien con el papelito. Bueno, o sea, ellos tienen, evidentemente aquí tienen, les encanta gastar dinero en todo, entonces, bueno, simplemente decidieron utilizar tarjetas mecánicas en vez de utilizar un pedazo de papel. Además que, bueno, en teoría la tarjeta mecánica, la tarjeta magnética, hay un tema aquí de cifrado que luego que metes la tarjeta magnética tienes que colocar tu huella y te ve para certificar que eres tú. Es como un poquito, tiene un layer más de seguridad respecto a nuestro sistema en Venezuela. Entonces, ¿qué sucedió? Aquí regresando a la idea. La parte física no importa mucho, porque no quiero complicarlo tanto, pero hubo un caso en donde en una zona de Bruselas, uno de los candidatos le subió la cantidad de votos final en 4096 votos. ¿Ok? 4096, si no me equivoco, es 2 a la 11. 2 a la 10 es 1020, no, 2 a la 12. Es 2 a la 12, ¿verdad? Sí, es multiplicar por 4, 2 a la 10, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué fue lo que pasó? Que en el bit 13 de la trama que está almacenada acá en la computadora, literalmente lo que sucedió fue que un rayo de radiación que vienen desde afuera, luego del Big Bang, pegó en una de las computadoras de los servidores del gobierno belga y hizo flip del bit 13 para esa persona. Nadie explica por qué, pero eso fue lo que sucedió, literal. Entonces, en ese caso, ¿qué pasó? Que no tenían mecanismos para analizar los errores, incluso con un bit de error. ¿Ok? Entonces, intentemos que esto no sea el caso para nosotros en nuestro curso, intentar ver, bueno, aquí estoy flipeando más cosas, ¿no? Estoy agregando mucho más error que simplemente cambiar un solo valor de un bit. Entonces, bueno, quitando ya el tema de comunicación y elecciones, vamos a regresar acá. Aquí ya con un error de dimensión 1, o sea, nada más con un sigma 1, fíjense que la señal original, espero que estemos todos de acuerdo, la tergiversé lo más posible. Aquí ya pareciera que no puedo aprender absolutamente nada de mi función original, ¿ok? Entonces esa es la idea.
tengo mis datos originales, tengo datos con ruido. Vamos a ver cómo se comportan las redes dependiendo de todos estos escenarios. Entonces voy a correr para 1500 pasos. Vamos a empezar aquí primero. Vamos a correr nuestra arquitectura para las diferentes arquitecturas que puse, diferentes niveles de ruido, 1500 pasos. ¿Ok? Entonces vamos a esperar. Aquí estoy usando, por cierto, la GPU. Fíjense, pues es un poquito más lento, pero bueno, no es tan lento. Entonces terminó con ruido 0, vamos con ruido 0.1. Profe, ¿por qué usó GPU y no TPU? Nada, o sea, simplemente se conecta a la T4 por default, más nada. Ah, ok, ok. O sea, no hay ninguna... bueno, no lo dije, pero es una buena pregunta. ¿Ah? Cuando nos estamos conectando al device, esto está aquí. Simplemente decidimos que el dispositivo es el que esté disponible. En este caso, como me conecté a la GPU, va a colocar CUDA, PyTorch, y simplemente aquí, fíjense que aquí cuando creo los datasets los estoy colocando en la tarjeta de video. ¿Ok? Eso es todo. Pudiésemos hacer GPU, luego comparamos el tiempo, pero va a tardarse un poquito más. Entonces va a ser un fastidio. Ok, debería estar terminando. Ok, ya terminó. Entonces fíjense. Aquí, ¿qué hago? Hago el plot de las curvas en donde tengo la cantidad de épocas en el eje X, los valores de pérdida, dependiendo de si es validación o entrenamiento, para cada una de las combinaciones que tenemos. ¿Cuáles son las combinaciones? Es el producto cartesiano entre los ruidos y las arquitecturas. ¿Se ve? Recuerden que, no, espero que, o sea, no pueden tener tanta memoria. Architectures es simplemente este JSON, este diccionario en donde tengo aquí el nombre de la arquitectura y sus posibles parámetros. Yo nada más necesito mandarle el nombre de la arquitectura a este método, ¿ok? Entonces cuando imprimimos esto, ¿qué nos damos cuenta? Para ruido 0, ¿ok? Fíjense cómo es la función de pérdida, ¿no? ¿Qué se dan cuenta? Hay como unos saltos bruscos después de cierto, o sea, en ciertos momentos de la línea. Correcto, no es monótona decreciente, ¿ok? Aunque bueno, como la función importante, ¿ah? La función de pérdida ahora no es convexa. En consecuencia, obviamente, no podemos asegurar que va a ser monótona decreciente, pero pareciera que los picos o los cambios tienen un periodo, ¿lo ven? Que se va incrementando a medida que son más las épocas. Vamos a entender en otras clases qué está pasando. Está aquí el paper, ¿ok? Este es con Adam Optimizer. Lo vamos a ver cambiando una tontería del optimizador. Esto se modifica, pero por ahora la tendencia, lo que podemos entender es que la tendencia es que estamos decrementando el error tanto de entrenamiento como de variación a medida que aumentan las épocas. ¿Qué otra cosa se dan cuenta? Y a medida de que baja el error, los picos más bien aumentan. Eso es Van, importante. Hay una tercera cosa. Bueno, hay como dos más. Que el error de entrenamiento se ajusta mucho al de validación. Muy bien. El gap entre entrenamiento y validación parece ser cercano a cero. Eso es lo que podemos entender por ahora. ¿Se ve? Ok, lo último que pudiésemos analizar, fíjense que aquí pareciera que hay una asíntota horizontal teórica acá, en donde pareciera que me estoy pegando, en algún punto me estoy llegando hasta acá, el error no está tendiendo a cero, sino que está tendiendo alguna asíntota por... No importa cuál es el valor, pareciera que si aumento el número de épocas, pareciera que se va a pegar a un valor por acá. Fíjense que ya la tendencia ya es casi con pendiente cero, ¿ok? Seguimos. Recuerden que esta clase es ver resultados y analizar sobre los resultados. Luego, ruido cero con cambio de la red. Recuerden que recuerden que tenemos tres arquitecturas. Esta es la arquitectura donde tenemos bastantes neuronas en una sola capa oculta.
Esto es 4 capas ocultas con poquitas neuronas, 4 capas ocultas con muchas neuronas. ¿Ok? Fíjense cómo, para que se entienda, luego vamos a compararlos todos, pero fíjense que acá, ¿ok? El error mínimo está cercano a este valor. Aquí pareciera que son mucho más bajos. Fíjense que aquí es 10 a la menos 4, aquí estamos en las unidades 10 a menos 2. Entonces pareciera que estas están aprendiendo mejor. Aquí se está confirmando que mientras más compleja la red, mejor estamos aprendiendo. Y acá incluso es mucho más bajo, cuando la red es muchísimo más compleja. ¿Se ve? Seguimos teniendo, por cierto, este comportamiento ahora es mucho más pronunciado con la presencia de ruido. ¿Ok? Sigo. Cuando agrego un poco de ruido, ¿qué pasa? Acá el gap aumenta. Hay un gap y ya es obvio que va a haber ese gap. ¿Por qué creen ustedes que va a existir este gap? Porque en el entrenamiento, estoy entrenando con ruido Ya va, que hablaron a y la vez primero Gabriel y luego la otra persona, en por el, favor. en el de entrenamiento está entrenando con ruido. Y luego cuando pasa con el de validación, que creo yo que no tiene ruido, hay Correcto. como una diferencia, hacemos una diferencia ahí. Ok, entonces, ¿qué sucede? Este gap es justamente, recuerden que lo hablamos en las primeras clases de aprendizaje, va a haber una sección, una parte, ¿ok? De la función que yo nunca voy a poder aprender. Es así de simple. Hay una parte que no podemos aprender. Podemos hacer lo mejor posible con los datos que nos están dando. Yo estoy recibiendo, en el caso de Río 2.1, lo que yo estoy aprendiendo es sobre esta función. No sobre recuerden que nos dan un sample de la realidad. Una muestra. Esta es la población. Esto lo sabrá Dios. Así de simple. Recibimos esto. Lo que podemos predecir en base a lo que tenemos va a tener algún tipo de error. Esto ya era conocido. Ahora, ¿qué si nos estamos dando cuenta? ¿Ok? Primero, sin ruido, mientras más compleja la red, estamos con menor valor de mínimos del el valor del error cuadrático medio. Esto es esperado. Con ruido empezamos a tener un gap. Pero fíjense que cuando cambiamos la red, ¿ok? Fíjense que se estabiliza mucho más rápido el error de validación para luego de una época. ¿Por qué creen ustedes que está pasando esto? Fíjense que acá sigue teniendo una tendencia asintótica. Aquí ya se detuvo en la iteración 180. ¿Qué creen que está pasando a partir de este punto? Que ya no aprende más. Ya no estamos aprendiendo más. Toda esta parte de acá. Toda esta parte de acá. ¿Ok? Estamos sobreajustando a los datos. De hecho, por eso es que hasta después de un cierto punto, ¿ok? Empiezan a haber picos aún más pronunciados en el proceso de entrenamiento. ¿Eso por qué? Bueno, dentro de los posibles valores que estamos teniendo en nuestro modelo, ¿ok? Estamos posiblemente llegando a puntos en donde estamos alterando demasiado los coeficientes y modificar un poquito los coeficientes del modelo hace que las diferencias entre los valores que tenemos de predicción con los valores reales se diferencien aún más. Esta idea, perdón, esta idea condujo a un tema o una técnica de regularización de redes neuronales que se llama Early Stopping. ¿Qué creen ustedes que es, dado el nombre? Si vemos que no está aprendiendo mal, que pare ya. Vamos con, si quieren utilizar las manitos, creo que era Gabriel y Miguel. Primero Miguel. A que nos detenemos cuando ya el modelo no mejora. Ok, y Gabriel, ¿ibas a decir algo similar? Sí, exacto. Ok, Si veo que no está mejorando los resultados, simplemente paramos y ya. nos paramos ya. Esto se usa, de hecho se usa bastante en cálculo. ¿Qué nombre le dan en cálculo a esto? ¿O cómo se usa? Cuando hubieron métodos iterativos. O sea, tenemos una tolerancia, pero no recuerdo el método. Correcto, la idea era cuando la norma de la x en la iteración t-ésima menos el x en la iteración t más 1, siendo x
el vector que estamos tratando de conseguir en el método iterativo es menor o igual a una tolerancia, me detengo. ¿Se acuerdan? Este era el Sí, sí. absoluto. Si quieren hacer el relativo, divide entre la norma uno de ellos dos. ¿Se acuerdan de esto, no? Es exactamente lo mismo, pero en el contexto de redes neuronales. En nuestro contexto, cuando pueden haber muchas maneras de hacerlo. Una que puedo hacer cuando omega en la iteración t décima menos omega en la iteración t más 1, siendo omega el espacio de los parámetros de nuestra red. No puedo colocar beta como si fuese regresión lineal porque ahora tenemos muchas más cosas. Pero cuando esto se parece demasiado, menor una tolerancia, me detengo. Otra manera de hacerlo puede ser analizándolo desde el punto de vista del error cuando el gap entre validación y entrenamiento sea menor a una tolerancia, ok, me detengo entre cada una de las iteraciones, ¿no? El gap entre cómo va cambiando este gap por iteración. Hay muchas maneras de hacerlo, pero ya se entiende por qué. Ok, sigo. Misma tendencia para el caso de punto 1, ok. Pero fíjense qué sucede. Cuando la red es muy, muy compleja, ¿qué pasa? Eh, el error de validación y entrenamiento están como convergiendo a un mismo punto. ¿Qué creen ustedes que está, por qué crees tú que está pasando esto? A medida que crecen los datos va aprendiendo aún más y Los ha llegado un datos son punto donde ya parece. los datos son los mismos. El modelo ahora simplemente es más complejo. Está, ¿cómo se llama esto? Haciendo overfitting. Está haciendo overfitting hacia qué cosa además. Eh, ¿Hacia qué cosa? Sí, Hacia el entrenamiento. hacia el entrenamiento y hacia el ruido en general. Entonces, como yo tengo, fíjense cuál es el arma de doble filo. Como tengo mayor capacidad de representación porque tengo más regiones lineales, me parezco aún más los datos de entrenamiento y me parezco aún más al ruido. ¿Se ve? Ojo, no me parezco al ruido, me parezco a la función con el ruido. Entonces, como tengo mayor capacidad de aprendizaje, tengo menor capacidad de generalización dependiendo de la unidad de ruido. ¿Por qué? Porque mi modelo, al tener más posibilidades, más regiones lineales, tiene una capacidad de que la función resultante, luego que hago el proceso de entrenamiento, se parezca aún más a lo que me dieron de entrada. Y entonces mi capacidad de generalización para este tipo de modelo, ojo, es para esta función, dependiendo de la función, muchachos, para esta función, luego de un cierto nivel de ruido, como la capacidad de aprendizaje de mi red en donde tengo 4 unidades ocultas y muchas neuronas por unidad oculta, tengo muchísimos más parámetros. Tengo no solamente más parámetros, tengo más regiones lineales, las cuales mi modelo, la función de representación de mi modelo, en consecuencia, ok, fíjense cómo lo que va a pasar es que va a incrementarse aún más el error de validación porque estamos aprendiendo, estamos aprendiéndonos el ruido, no estamos aprendiendo la señal original que posiblemente esté por aquí. Sigo, ok. Cuando tengo error punto 5, el gap se incrementa, esto ya es todo completamente estándar y lógico, dependiendo obviamente de nuestra función. Cuando tengo un error de punto 5, lo que puedo aprender y lo que me están dando de datos es mucho menor porque el ruido está afectando a la señal original. Y además, se ve de nuevo como, ¿ok? La capacidad de complejidad de la función, dependiendo de las arquitecturas, hace que se parezca aún más al error de entrenamiento o de validación a medida que incrementa el ruido. De hecho, en el último ejemplo, fíjense cómo, incluso en la iteración 900, ya el error de validación es mayor que el error de entrenamiento. ¿Por qué? Porque aprendimos exactamente el ruido y nada de la señal original. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí les hice un gráfico para que entendamos. ¿Ok? A la izquierda es justamente lo que teníamos antes. Tenemos la primera gráfica es el número de pasos y el error de cuadrático medio. A la derecha tenemos el tiempo, ¿ok? El tiempo que necesitamos para poder aprender por
el tiempo promedio por cada una de las iteraciones, dependiendo de la complejidad de la red. Es obvio que, bueno, vamos a necesitar menos tiempo para las redes que son más pequeñas y necesitamos un poquito más de tiempo para las redes que son un poquito más grandes. Fíjense que aumentar el tamaño de la red casi que no tiene tanta importancia en el tiempo que necesito para entrenar, pero la red que es mucho más chiquita sí se tiene en promedio un segundo menos de unidad de entrenamiento por cada una de las épocas. Donde más me interesa que lleguemos es en la gráfica del medio y lo de la derecha. Fíjense qué está pasando acá. Si ustedes ven esto, ¿ok? Eficiencia. Recuerden que la eficiencia era una métrica heurística que intenta entender por la cantidad de parámetros que tengo disponibles y el valor de validación final, qué tan eficiente es la red para poder aprender. Fíjense que sin ruido es mucho más eficiente las redes profundas. Son mucho más eficientes las redes profundas. Y no tanto la red que nada más tiene una sola capa oculta. ¿Por qué creen ustedes que este es el caso? Y pueden usar la tabla para ayudarse. Si les dan esa tabla, la tienen que analizar. Entonces, vamos a ayudarlo. 1. ¿Cuál era la eficiencia? 1 entre el logaritmo en base 10 de los parámetros multiplicado por Por el error, el error de MCE validación. de ¿Perdón? validación. Sí, el MCE de validación. Ok. Entonces, fíjense. El error de validación está aquí. En el caso de ruido cero. Entonces, ¿qué aprendemos? Por ejemplo, primero, las redes profundas, ¿ok? Tienen un error de validación en el orden de 10 veces mejor que el error de la red shallow, la red donde nada más tengo una capa oculta. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente desde el punto de vista de aprendizaje, mientras más compleja es la red, mejor estoy aprendiendo si no hay ruido. Eso es obvio. Ahora bien, en términos de la eficiencia del score, ¿por qué creen ustedes que la red profunda, narrow, es decir, que no tiene tantas neuronas por capa oculta, es más eficiente que la red que es la más grande? La intuición me dice que la mejor red debería ser la que tiene 4 capas ocultas y además muchas neuronas por capa oculta. Para este problema con esta función objetivo, ¿por qué el más eficiente es el del medio? Porque tiene menos parámetros, menos número de parámetros y el error de validación es muy bueno. Es el mismo, no solo es muy bueno, es el mismo para ambos casos. Obviamente quizás en el decimal cuarto cambia algo, pero asumamos que es el mismo. Entonces, damos en el clavo acá. ¿Cuál es la idea fundamental con ruido cero? A partir de una cierta cantidad de parámetros, no necesito un modelo más complejo para aprender esta función. Entonces, lo que me dice es, no siempre crear redes más grandes va a mejorar mi posible modelo. En algunos casos, y obviamente esto es algo que vamos a ir aprendiendo en la práctica, dado los datos que estén usando, en algunos casos sobrecomplicar el modelo no ayuda en el proceso de aprendizaje. En este caso particular, fíjense, tengo el mismo poder de aprendizaje, es el mismo error de validación, pero si obviamente incrementa radicalmente el número de parámetros, es obvio que es más eficiente aquel que tenga menos parámetros para el mismo para el mismo error de validación. El punto álgido, aquí, bueno, estos son ejemplos muy chiquitos y muy fáciles. El punto importante de entender sería, bueno, si yo sigo complicando mi modelo y el error de validación sigue bajando, ¿hasta qué punto me detengo? Esa sería la pregunta. Lo cierto es que lo que me dice esto es que para ciertos problemas no necesito complicar más la red. Ya nada más con, en este caso, 881 parámetros es suficiente para esa red para poder tener un error de validación 0.001 que es similar al de la red súper compleja. A medida que aumento el ruido, ¿qué pasa, chicos?
fíjense, cuando aumento el ruido, es evidente que para cada una de las entradas, ¿ok? Se modifica los valores de eficiencia. Ahora bien, en este caso, quiere decir que debería haber usado más decimales, porque fíjense que pareciera que es el mismo error. ¿Ok? Pareciera que es el mismo error, pero dependiendo de los decimales va a modificarse, se modifica el valor de eficiencia. Aquí deberíamos modificar el código para utilizar más decimales. Vamos a ver si lo podemos hacer. Acá creo que si coloco 5 debería ser suficiente. Ok, ¿se ve? Entonces fíjense, espero que se entienda lo que hice. Simplemente modificamos la cantidad de decimales para que vean que a pesar de que va a 0.01 es diferente en términos de unidades 151, 418 que 9 y 41. ¿Se ve? Ok. Entonces, de hecho dan las mismas gráficas, todo lo demás es igual, lo único que estoy cambiando es el número de decimales. Entonces, ¿por qué cambió la eficiencia? Porque es obvio, bueno, de hecho, fíjense, fíjense qué interesante, colocar la eficiencia con 5 decimales cambió aún más la idea original y me gusta más de que no necesitábamos complicar más el modelo. Eso es porque estábamos truncando estos valores y estábamos comparando los mismos valores y en verdad son diferentes. Fíjense que son, en el caso de Deep Narrow incluso es mejor el error de validación y no es el mismo. Pero se mantiene todas las ideas originales. ¿Ok? Entonces sigo. A medida que aumenta el ruido, ¿qué pasa? La red más simple es la que termina siendo mejor, más eficiente. Es más eficiente la red simple. ¿Por qué creen que ese es el caso? Creo que tiene que ver con lo que nos dijo de que las redes que son más profundas terminan aprendiendo mejor el ruido en vez del... Correcto. Entonces fíjense, ¿cómo podemos ver si esto es cierto o no? Vamos a ver cuál es la forma de la función aprendida. Fíjense, para ruido, ¿ok? Cero, la mejor red, sin lugar a dudas, es la que es súper compleja. De hecho, lo que aprendió es casi calcada la red original, la función original. ¿Se ve? Desde el punto de vista gráfico, es obvio que la mejor predicción es la red de la derecha. Si no nunca hubiese ruido, obviamente, perdón, obviamente, mientras más complejo es mi modelo, mejor, porque soy capaz de reproducir de manera exacta la señal que está generando ese fenómeno. ¿Qué sucede? En la vida real hay ruido. Con poquito ruido sigue siendo quizás mejor utilizar la red compleja desde el punto de vista de la forma de lo que estamos aprendiendo. Aun cuando el error de la red de Narrow es mucho menor. ¿Por qué creen ustedes que es mucho menor viendo nada más la gráfica? ¿Dónde creen ustedes en donde va a haber muchos más errores en el caso de la Deep White, la que tiene mucho, la que es más compleja? Fíjense que a ojo pareciera que es mejor la predicción de la derecha. ¿Dónde cambia bastante lo que está sucediendo? Viendo la gráfica hay como picos en los extremos. En estas zonas, ¿lo ven? Sí. Fíjense como acá, en la que es muy compleja, fíjense que aquí pareciera que tiene como unos picos que luego va un poquito hacia abajo. En la compleja no estamos aprendiendo nada de esto. Eso es porque el ruido debe hacer que perdamos completamente la información de esta zona que está acá. Ojo, no vamos a sobre explicar porque esto es simplemente un ejemplo para una función en donde la idea fundamental de esta red, porque es útil, es porque tiene un mínimo global que está por aquí y tiene unas zonas en donde a partir de un cierto punto del ruido se pierde la estructura de la señal que está generando la función. ¿Ok?
Entonces fíjense, cuando empiezo a agregar más ruido, fíjense que sucede lo que estamos diciendo. Como esta función, esta red, tiene mayor cantidad de regiones lineales que nos ayuda a aprender, fíjense cómo se está ajustando más al ruido. La función original, en donde nada más tengo una sola capa, ella tiene un límite de poder de representación. Ese límite hace que quede esta forma, que se parece más a la función original que lo que estamos aprendiendo en base al ruido. Lo que quiere decir entonces es que, dependiendo obviamente de las unidades de ruido, de las funciones que queramos aprender, en algunos casos, ¿okay? La forma de la función que da la representación de nuestra arquitectura ayuda, obviamente o no, a la posible representación final de lo que podamos hacer de los datos reales. Recuerden que eso lo llamábamos el inductive bias. Escoger la red agrega un sesgo, porque lo que yo hago al escoger la red es la forma posible que yo puedo aprender está definida en base a la arquitectura que escojo. Entonces, si yo sé que mis datos tienen demasiado ruido, tengo que tener mucho cuidado de que el modelo no sea mucho más complejo que lo que pudiese aprender con redes bastante simples. ¿Se entiende toda la idea? Entonces, Sí, profe. Por entonces cierto, una pregunta. sí. ¿En esta clase es que vamos a ver algo de regularización o en otra clase que No, lo... en otra. Esto es nada más para que Ok, esta clase es 100% de fundamentos para que entendamos la relación entre ruido, la señal original y cómo la complejidad del modelo a veces ayuda y a veces no. Con un ejemplo tan simple como esta función de 2 dimensiones. Entonces, para finalizar, pues aquí ya terminamos. Ok, terminamos el código. Aquí tengo, bueno, diferentes maneras de ver más gráficas, pero es exactamente lo mismo que teníamos antes. Ok. ¿Qué nos vamos a llevar de la clase de hoy? Uno, ¿ok? Este teorema, el teorema original de la clase, ¿ok? Nos dice, tenemos un resultado en donde podemos calcular el número de regiones. Recuerden, regiones lineales de estas estructuras, de estos politopos convexos que pueden generar las redes neuronales con eh, funciones de activación ReLU, en donde podemos tener una relación entre saber cuántas regiones lineales van a haber y cómo crecen dependiendo de cuántas neuronas tiene una capa oculta y cuántas capas ocultas tenemos. La relación es que es exponencial dependiendo de cuántas capas ocultas voy agregando y polinomial dependiendo de el número de neuronas que agrego. Ahora bien, a pesar de que tenemos esto, introdujimos un nuevo concepto que es qué tan eficiente es mi red para aprender, obviamente dependiendo de la cantidad de parámetros y del error de validación que podamos tener en la fase de aprendizaje. Esa métrica que llamamos el score de eficiencia paramétrica, recuerden que es heurística en el sentido de que es simplemente un parámetro que usamos, ¿okay? Una función que usamos porque intenta tener en una sola métrica tanto el error de validación como el número de parámetros, y el número de parámetros está mitigado porque si crece de manera exponencial para alguno de los dos casos tiene que estar mitigado obviamente dependiendo de y le colocamos un logaritmo. En algunos casos hay gente que para hacer esto un poquito más no justo, sino mejorar un poco, le colocan unos exponentes acá que los pueden aprender, o en algunos casos les colocan acá unos coeficientes que también podemos aprender para mitigar un poco los valores de eficiencia. Este asume que todo es 1, sea el coeficiente como los exponentes, en consecuencia es un poquito más neutral. Entonces lo que aprendimos es que no nos tenemos que enfocar tanto en aumentar el número de regiones lineales. Debemos enfocarnos en el proceso de aprendizaje e intentar modificar los valores de nuestras arquitecturas de tal manera que, dados los datos que nos están dando, tratar de conseguir, ¿okay?, la mejor composición o estructura posible en base a lo que tengamos disponible. ¿Qué vamos a ver en futuras clases? Uno, cómo podemos regularizar. Early stopping es un caso. Otras cosas que vamos a hacer es la que hace que modifiquemos el proceso de aprendizaje o el método de optimización. De hecho, les puedo decir, agregando un carácter
a este código, puedo hacer el proceso de entrenamiento más estable. ¿Qué es hacer esto? Si yo hago esto, luego vamos a ver cuál es este método. Este es Adam con Weight Decay, que lo que hace es modificar el paso a medida que avanza el proceso de entrenamiento. Nada más modificando eso y agregando un carácter. Fíjense cómo... creo que no tengo que hacer más nada. Ya va. Esto usa Adam. Sí, ok. Esto. Y listo. Fíjense que nada más colocarle la W, fíjense lo que va a hacer. Bueno, debí haberlo... debí haber hecho esto, chicos. Perdónenme. Debería ser así. Y bueno, ahorita lo hago para tenerlo dos veces. Profe, pregunta rápido mientras carga. Ujú. Nosotros tenemos como el semestre pasado una página también donde tendremos todo. Sí, 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 perdón, perdón. Este semestre, estos días han sido, he estado muy ocupado. Hoy, bueno, hoy tengo que terminar de escribir un paper. Para mañana en la noche de ustedes, si no está, fastídeme, pero con alta probabilidad va a estar listo, ¿ok? perfecto, ok. Ok, ahora fíjense. Ya va, ya va. Perfecto, esto es lo que no quiero perder. Ya va. Vamos a colocar acá texto salida para Adam. Ok, aquí voy a colocar texto código salida para Adam W. Fíjense lo que va a pasar. Ok. Eh, debería haber dado muchísimo más plano. No está dando tan plano. Vamos a ver una cosa. Esto lo modifiqué antes. Sí, antes estaba en 0.001. Déjenme ver una cosa. Eh, eh, qué raro. Vamos a colocarse. Bueno, obviamente si coloco 0.01 se va a ver bien. Vamos a ver. No dio exactamente lo mismo. Ya, es que no me deja. Quiero moverme. Bueno, en verdad sí se ve. Fíjense que los picos son mucho más pronunciados en Adam que en Adam W. ¿Se ve? Este está un poquito mucho más controlado que el otro. Pero pensé que iba a ser mucho, honestamente pensé que iba a ser muchísimo más notable la diferencia. Fíjense que aquí la altura es mucho menor que en este caso. Eso es porque estoy cambiando el step por cada una de las iteraciones. Incluso si hacemos este experimento y le colocamos acá 001 y lo vamos a mover acá texto código salida para Adam W con step 0.001. Vamos a esperar a que termine. Ok.
Fíjense que si el paso es pequeño, es muchísimo más estable el proceso de entrenamiento. ¿Se nota la diferencia? Déjenme, a ver, por ejemplo, vamos a compararlo aquí. Vamos a ponerlo acá. Este es el 0.1 Deep Narrow con 0.01. Vamos al otro. 0.1. Pasa que de verdad es bastante fastidioso moverme con las imágenes. Ok, 0.1 Deep Narrow. Aquí está. Fíjense que al hacer el step mucho más pequeño, a pesar de que este ya estaba un poquito estable, es evidente que el proceso de entrenamiento es muchísimo más estable que usando 0.01. ¿Se ve? El de abajo usé el paso 0.01, es decir, la fracción que uso del gradiente para actualizarlo es en las unidades de 1 entre 10 más pequeño que el anterior. Evidentemente entonces lo que logro moverme en la función objetivo, ¿okay? Lo que me logro mover no cambia tanto el error el error cuadrático medio. Entonces lo que me dice es que, bueno, quizás para este tipo de función, ¿ok? Moverme con un step un poquito más pequeño mejora las gráficas de los errores porque no me estoy moviendo tanto dentro de la función. Y bueno, es entendible que este sea el caso. ¿Por qué? Porque bueno, hay algunos casos en donde quizás si me muevo 0.01 hacia la derecha o hacia la izquierda, es tener un valor positivo de la función o completamente negativo. Pero bueno, estas son cosas que vamos a ver después. Se los dejo en el notebook como ejemplos. Jueguen con los valores para que vayan aprendiendo más cosas. Entonces, lo último que eh, vamos a ver es lo siguiente. Si se acuerdan, les dije que podíamos colocar un modo, entre comillas, optimal. ¿Por qué creen ustedes que lo coloqué? Viendo el código. ¿Cuándo voy a calcular la eficiencia, las predicciones, el gap? ¿En la última iteración o en... ¿Es la línea 32, muchachos? ¿Qué estoy haciendo? Vemos una Consiguiendo el gráfica. mínimo del valor de error. Si estamos acá, por ejemplo aquí, ¿dónde creen ustedes que voy a regresar yo a la eficiencia? ¿Dónde? Antes de la iteración 200. No sé cuál es el valor, pero creo que... ¿Dónde está el... Lo acabo de dar. Ok. Debería regresar por acá el valor de validación y calculo la eficiencia en base a este modelo. Estoy simplemente regresando el mejor modelo posible. Eso es todo. Entonces vamos a ver las gráficas con ese mode. ¿Dónde fue que lo coloqué? Lo coloqué en Run Capacity Experiment. Para no fastidiarlos mucho, voy a colocarlo aquí. Configuración con parámetro mode. Aquí es mode. No me acuerdo qué le puse, pero conociendo me puse optimal. Y tengo que modificar el Adam. Ok, ahora sí está estable con lo que estaba antes. Cuando vean el video nada más tienen que modificar el Adam o
Bueno, lo podemos hacer la clase que viene. Vamos a utilizar. Si hubiese utilizado Train Model era mejor. Porque le hubiese puesto torch.optim.adamw y aquí le puedo modificar las cosas que yo quisiera. Pero bueno, soy flojo y empezó a modificar las cosas por los parámetros. Entonces, ok, ya hice lo de Adam. Esto usa Adam, entonces tengo que hacer así. Si lo llamé optimal. Ok, entonces vamos a correr el experimento con el optimal. Le voy a dejar el .01, pero ya saben que si mejoro el learning rate es más estable, ¿no? Entonces si lo hacemos así, él corre hasta el final, hasta la época 1500, pero los valores que regresamos en los resultados son solamente con el mejor modelo posible y ahí podemos comparar entonces de acuerdo al mejor rendimiento y no tanto dejando el proceso corriendo hasta el final, ¿no? Vamos a ver qué da. Ok, esto debería quedar igual. Estas son dos imágenes. Ok, esto lo podemos copiar. Texto código. Salida con mode optimal. Y esto debería ser lo mismo, pero tiene que terminar primero. Ok, ya terminó. Ok. Esto va a dar lo mismo y vamos para acá abajo. Debería ser este, ¿no? Compartido para todos los modelos con configuración estándar. Ok. Y este es grid comparativo con modo optimal. Entonces la salida, fíjense que sigue sucediendo que con ruido cero es obviamente más, tiene mejor rendimiento el Deep White, pero, ok, si nos detuviéramos, ok, si nos detuviéramos, fíjense que la eficiencia del Deep Narrow, incluso la eficiencia del Shallow White es solamente un poquito mejor que la eficiencia del Deep White. Pero en los experimentos originales tenemos que comparar no necesariamente con la mejor predicción, sino en la misma cantidad de iteraciones para que los experimentos estén en las mismas condiciones posibles. ¿Ok? Entonces tienen muchas maneras de hacer experimentos para que se vayan dando cuenta de diferentes escenarios que puedan haber a la hora de entrenar las redes. Los resultados generales siguen siendo los mismos, ¿no? Bien, me extendí un poquito más de lo normal que no me gusta. Entonces, bueno, preguntas. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Quiénes van a las jornadas de investigación? Solamente uno. Porque bueno, yo tengo la decisión de dar clases o no. En teoría no podemos dar clases, pero la gente que está online es flexible. Entonces prefieren ir a las jornadas y estar tranquilos o les prefieren ver clases. Bueno, puedo detener el recording.